al debate de leyes que benefician al país. Luego de una serie de sesiones en las cuales hemos tenido el tratamiento de algunos temas que pueden ser importantes, relevantes sin lugar a duda, pero son resoluciones que más allá de lo que pueda este Pleno de la Asamblea Nacional resolver, yo creo que este tipo de debates son mucho más beneficiosos para los habitantes, para los ciudadanos, para nuestros mandantes. Es lamentable que cuando hay este tipo de debates que son propositivos, yo saludo las intervenciones de los colegas legisladores, lamentablemente aquí no está la presencia de los medios de comunicación informando qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de nuestros mandantes. Yo creo que ese es un elemento que debo rescatar en esta intervención. Con respecto a la ley, yo creo que aquí hay un beneficio que sobre todo es determinante, importante para los más pequeños, para los actores de la economía popular y solidaria, para los pequeños y medianos actores de la economía, y sin lugar a duda esto se resalta porque a diferencia de la gran empresa, de pronto la gran empresa tiene otras capacidades mayores de contratar bufetes de abogados y un equipo técnico que se encargue de llevar adelante la tramitología, pero el pequeño y el mediano no lo tiene, y precisamente esta ley está enfocada para tener la posibilidad de disminuir los trámites actuales existentes, hacer una evaluación de todos los trámites existentes y por supuesto tener las condiciones que nos permitan mejorar y ser mucho más ágiles y la administración pública sea mucho más ágil. Y el ámbito de esta ley precisamente no solo está encaminado al sector de la función ejecutiva, conforme está establecido un decreto del presidente actual, sino también se hace extensivo a las diferentes funciones del Estado, pero sobre todo aquí hay un elemento que es importante y ya en el debate lo voy a exponer. También es extensivo hacia los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento de esta normativa. Creo que se ha llevado adelante esfuerzos importantes en el seno de la comisión. Yo quiero rescatar la intervención de cada uno de los legisladores que son miembros de esta comisión, del presidente proponente de esta ley, y también, por supuesto, rescatar algunas de las iniciativas que se están planteando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que han habido esfuerzos importantes e interesantes desde hace muchos años atrás. Aquí yo quiero discrepar con alguna intervención anterior. Un ejemplo claro y concreto fue el decreto ejecutivo 149 del 18 de diciembre del 2013, que planteó la creación de un comité de simplificación de trámites. Eso lo hizo el anterior gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y precisamente eso se lo dio en el marco de esa preocupación que teníamos por lograr optimizar al sector público y sobre todo en lo que le correspondía a la función ejecutiva. Pero ¿cuáles son los resultados de ese acuerdo presidencial, de ese decreto presidencial? Nosotros podemos medirlo a través de algunos indicadores. Uno de los indicadores que les voy a plantear, que me parece que son interesantes, es por ejemplo cómo se vio la gestión desde el 2015 hasta el 2016. Y ahí se ha planteado la simplificación de cerca de 900 trámites en ese periodo 2015-2016. 900 trámites se simplificaron, que tenían una incidencia del 80% en el número de trámites a nivel general. Entonces ahí hay un avance importante. También eso significó alrededor de $70 millones en ahorro a los ciudadanos por la eficiencia de esos trámites, por el tiempo que les tomaba llevar adelante cada uno de esos trámites. También debo indicar que más de 300 trámites pasaron a ser en línea, los que antes eran presenciales, en alrededor de 40 instituciones del sector público de la función ejecutiva. Yo creo que ahí hay un tema importante que vale la pena rescatar, el esfuerzo que se llevó adelante el gobierno anterior. Y también se pasó a finales del 2014, como promedio de requisitos de 10, el número de 10, a un promedio de 2.5 por trámite en número de requisitos. Y eso se lo dio gracias a la automatización, pero sobre todo gracias a la interoperatividad de la función pública en el ámbito del Ejecutivo.
Y también hay otro tema que es interesante con relación a las interrelaciones del ciudadano con el sector público de la función ejecutiva. Pasó de 3 en el 2000, a finales del 2014 a 1.6 interacciones. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos pasaban en promedio en 3 ventanillas y al final del 2015 pasaron a estar en 1.6 ventanillas por cada trámite que realizaban. Pero también hay un elemento importante que no quiero dejar de mencionar, y es que en el ranking del gobierno electrónico de las Naciones Unidas, gracias a la implementación de estas políticas, el Ecuador pasó del puesto 102 al puesto 78 en el ranking de gobierno electrónico de las Naciones Unidas. Pero ¿por qué no podemos avanzar más? Porque precisamente aquí hay un limitante, que la aplicación de ese decreto ejecutivo de parte del presidente anterior, del presidente Rafael Correa, solo estaba dado para la función ejecutiva. Y es por eso que la importancia de esta ley radica en la ampliación que le estamos dando a las diferentes funciones del Estado, pero sobre todo a la corresponsabilidad que tiene que existir de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Y es por eso que esta ley es importante, porque abarca todo ese ámbito de acción y nos va a permitir, yo estoy seguro, que en un futuro podamos inclusive estar mucho más abajo en el ranking de gobiernos electrónicos de las Naciones Unidas. ¿Qué elementos hay importantes dentro de esta ley que yo quiero rescatar? Me parece importante rescatar algunos elementos. Hay derechos y beneficios que están en esta ley. Por ejemplo, la veracidad de la información. Se asume que la información entregada por el ciudadano es verídica y no tendría que certificarla o que notarizarla. Aquí hay un beneficio tangible para la población. Que se entregan los documentos por una sola vez en la institución, es decir, si es que yo quiero hacer un trámite en la misma institución y es un trámite distinto al que inicié unos días antes, ya no necesito presentar esos documentos, esos certificados que ya fueron entregados. Un tercer elemento, hay la obligación de informar sobre los estados y avances de cada uno de los trámites que lleva adelante la institución, que se lleva adelante dentro de la institución. Yo creo que este es un requisito este es un elemento, un derecho que parecería normal, que se debería cumplir, pero lamentablemente en algunas instituciones no se cumple, y eso se presta para que incluso se pueda facilitar el apoyo de alguna palanca, entre comillas, para poder agilitar ese trámite, con el concerniente pago en algún momento, podría darse en algún momento. Hay otro tema que me parece que es importante, que es la obligación de informar los requisitos al ciudadano. Eso tiene que estar establecido en una página web y tiene que estar adecuadamente informado. Y también se genera un registro único que nos va a permitir llevar estadísticas de los trámites, tiempos promedios, número de requisitos, y en base a esa información poder homologar los requisitos dentro del ámbito público. Hay otro elemento importante que tiene que ver con la creación de un ente rector, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, que les da facultades de coordinación, de articulación y que propende a reducir la tramitología dentro del sector público. Y un último elemento que quiero rescatar, que hace referencia a plantear la acreditación de la identidad, que se exigía en una institución del sector público, la cédula, o si no, no puede avanzar con su trámite, y la licencia, y el pasaporte. Y cuando se implementan ya mecanismos como la huella digital o mecanismos biométricos, yo creo que esos son elementos básicos para poder acreditar la identidad de un ciudadano y que hoy se incorporan dentro de esta ley. Yo creo que esto es importante y vale la pena rescatarlo. Pero hay dos fortalezas, y en el tiempo que me queda, que quiero rescatar. Una que tiene que ver con la DINARDAP, una instancia que se creó precisamente en el gobierno anterior. Tiene un minuto, y lo que busca esta instancia es interoperar más de 40 bases. Actualmente ya interopera más de 40 bases de datos, y lo que le estamos planteando dentro del proyecto de ley es que toda la institucionalidad pública tiene que estar atado a la DINARDAP, para que el ciudadano no tenga que estar entregando permanentemente la información que ya reposa en una base de datos que tiene a su cargo precisamente esta institución. Y también me parece importante rescatar la creación de mecanismos de pago electrónicos, que va a evitar
las demoras y sobre todo número de viajes que tenga que hacer los ciudadanos para la utilización de dinero en efectivo y poder hacer el pago. Y eso es acorde precisamente a la política planteada por el actual presidente de la utilización de medios de pago electrónicos. Y aquí un aporte, y con esto termino, Presidenta, para el presidente de la comisión y proponente. Precisamente en una de las transitorias, en la transitoria sexta, se establece que en 365 días las instancias de la función ejecutiva dispondrán de esas plataformas de pago en línea. Y aquí yo quisiera plantearle al proponente que no sea solo para la función ejecutiva, que sea para las diferentes funciones del Estado y para los diferentes niveles de gobierno autónomos descentralizados que superen los 50.000 habitantes, que sea extensivo la utilización de mecanismos de pago electrónico para toda la instancia pública, con la finalidad de dar facilidades a que los ciudadanos puedan hacer esos pagos en línea y evitar un número de viajes excesivos para la utilización de dinero en efectivo. Eso como un aporte para el proponente. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Hemos agotado